Bienvenidos todos a una nueva sesión de Hoyo Conciencia, este programa de divulgación científica que tenemos en Hoyo Manzanares, y tenemos hoy la última sesión de la tercera edición, con lo cual queremos empezar como siempre dando las gracias a todas las instituciones y personas que han hecho posible una nueva edición. Empezando por el Ayuntamiento de Hoyo Manzanares, que apoya al principio el proyecto desde el primer momento, desde la alcaldía y en especial desde la Concejalía de Participación Ciudadana, Juan José Crespo, que es quien articula la ayuda del ayuntamiento al proyecto, aunque también hay muchos empleados municipales que participan. Por supuesto, a todos los hosteleros y empresarios de Manzanares que nos abren las puertas de su casa y nos ponen a nuestra disposición los medios y sus equipos humanos para que podamos desarrollar todas estas sesiones. A Cosas de Hoyo, un blog tan unido al inicio de este proyecto y que además nos permite tener un archivo gráfico de toda la historia de las charlas. A la librería de Hoyo, que también hace una labor más silenciosa, pero que también nos ayuda a que el evento pueda funcionar. A mi casa, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos apoya dándonos acceso al catálogo de charlas científicas del CSIC para la divulgación. A la Real Academia de Ciencias, que también a través de Antonio Hernando precisamente pues, nos está ayudando a traer ponentes y con la organización científica de los eventos. Por supuesto, a todos los ponentes de esta edición y de los anteriores por sus magníficas charlas que mantienen vivo el proyecto, y desde luego a todos vosotros, que sois la parte esencial, porque sin vosotros no tendríamos sesiones. Bueno, Antonio creo que ya le conocéis porque inauguró este proyecto en la primera temporada, pues hizo la conferencia inaugural, una conferencia titulada ¿Qué es la ciencia?, que muchos recordaréis, una conferencia magnífica. Y bueno, ha tenido la amabilidad de venir hoy para clausurar esta tercera sesión. Y bueno, como ya sabéis, él es catedrático emérito de magnetismo en la Universidad Complutense de Madrid, es además miembro de la Real Academia de Ciencias y fue el fundador del primer centro de investigación que hubo en la zona de la Sierra Norte de Madrid, el Instituto de Magnetismo Aplicado, que se ve desde la carretera cerca del Pinar de las Rozas. Y aunque oficialmente está jubilado, pues la jubilación de Antonio siempre digo que fue como la declaración de independencia de Cataluña, que a los 8 segundos quedó sin efecto, y se dedica a trabajar incansablemente, y en la actualidad sigue trabajando en el Instituto de Magnetismo Aplicado, en el Donosti International Physics Center de San Sebastián, en la Universidad Antonio de Nebrija, en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia, además de trabajar en transferencia de tecnología en una empresa que él fundó en Micromac 2000. Y bueno, tiene muchísimas publicaciones, como ya sabéis, ha recibido premios nacionales e internacionales, reconocimientos de todo tipo, doctorados honoris causa, miembro de la Real Academia. Y solo me gustaría decir una cosa de la charla de hoy, y es que todos los años Antonio prepara una charla especial que da durante el año, y es la que vamos a tener la suerte de escuchar hoy, y esta es la tercera vez que la da. La primera vez la dio para inaugurar el ciclo anual de divulgación científica de la Real Academia de Ciencias, lo cual es un honor que muy poca gente puede alcanzar, y eso demuestra su calidad humana, su calidad científica. La segunda vez que la dio fue en una cárcel, porque desde hace muchos años Antonio organiza un programa de charlas de divulgación en centros penitenciarios para aliviar un poco pues la dificultad de estar en esa situación, y eso es una prueba de su calidad humana. Y la tercera vez que le va a dar la charla es aquí, y eso es una prueba de que nos quiere mucho. Así que muchísimas gracias, Antonio, cuando quieras. Muchísimas gracias a todos vosotros. Yo quería daros mi más sincera felicitación y enhorabuena por haber conseguido que estas sesiones sean ya algo bien establecido, ¿no? A mí me parece que ha sido una maravilla este ciclo, he podido cuando he podido, y siempre hay unas charlas de lo más interesantes, y yo
Creo que es una delicia ver este interés por la ciencia, por la divulgación científica. Bueno, entonces para mí es un honor verdaderamente que Miki me haya invitado a clausurar este tercer ciclo, ¿no?, de conferencia. La charla de hoy que trata de varias cosas. Una de ellas, que es por la que voy a empezar, es, bueno, el título ya dice una de las pretensiones que tiene, que es aclarar cómo se puede relacionar de alguna forma, por algún conducto, el arte y la ciencia. Pero yo quería empezar hablando de la relación que tienen los sentidos, nuestros sentidos, con la ciencia. Voy a empezar por ahí, luego seguiremos paulatinamente. Ahí he puesto la foto de una tormenta. Como veis, aunque nosotros cuando estamos viendo una tormenta vemos un rayo, hay 2 o 3, pero cuando se hace una foto detenidamente se ve que hay muchos. Hay digo que el comienzo de la ciencia está vinculado históricamente a nuestras capacidades sensoriales. Por ejemplo, la foto esta describe un fenómeno que llama la atención porque nosotros tenemos capacidad de ver eso cuando lo vemos y de oír un ruido tremendo que hace, ¿no? Eso, claro, llama la atención, ¿no? A cualquier persona medianamente curiosa. Ahora ya sabemos lo que es eso, pero imaginaros a los primeros sapiens viendo una tormenta, pues podían inventar cualquier cosa para explicarlo, pero era algo realmente que sorprende por nuestra capacidad sensorial de verlo y de oírlo. La pregunta es, una pregunta que surge aquí es la siguiente, para que veáis la importancia de los sentidos. Si una tormenta tiene lugar en un sitio que no hay nadie para oír los truenos ni para ver los rayos, yo pregunto, ¿hay trueno y hay rayos? No, el sonido, uno dice, bueno, pues seguro, aunque yo no esté allí, pues habrá el ruido. Eso no está claro, porque el sonido es algo que detecta nuestro cerebro a través del oído. Si no hay ningún oído allí puesto, pues no se puede decir que hay sonido. Porque, ¿qué es lo que hay? Evidentemente habrá una onda de presión. O sea que hay una zona, que hay una compresión del aire y luego eso se extiende. Hay una onda que llamamos sonora, una onda de presión, pero no hay sonido, porque el sonido es algo que necesita un oído para que haya sonido. Es algo que lo piensa uno y es un poco lío, pero es verdad, ¿no? Igual que no hay luz. La luz es una onda electromagnética. La onda electromagnética existe, aunque no exista un ojo que vea. Pero la visión requiere un ojo. Es decir, la onda electromagnética produce visión cuando hay un ojo capaz de transformar esa onda electromagnética en visión. Entonces, ¿cómo sabemos que hay ondas electromagnéticas y ondas de presión independientemente de que haya un oído o un ojo? Bueno, pues eso lo sabemos porque hemos hecho ciencia, porque esa observación que está basada en los sentidos nos lleva a hacer ciencia, y ahora sabemos que aunque no haya sentidos, habrá ondas electromagnéticas y ondas elásticas, ondas de presión. Pero eso lo sabemos a posteriori, es una elaboración de nuestro cerebro, es un producto de la ciencia. Y claro, es que enrevesado es. Primero, el sentido es el que nos hace preocuparnos por un fenómeno, luego somos capaces de analizar ese fenómeno y pensar que ese fenómeno es independiente de los sentidos. Muy interesante esto, yo creo. Es decir, ¿qué es exactamente cómo el cerebro funciona, el sentido para ver estas cosas? Bueno.
cuando nosotros sabemos ahora que hay ondas electromagnéticas, y voy a explicar un poco cómo se supo eso, pero hay muchas ondas electromagnéticas que no las ven los ojos. Hay unas pocas que ven los ojos, que es lo que se llama el rango de frecuencias del espectro visible, que es muy estrecho. Todo lo demás no lo vemos. Es decir, que las ondas de radio están pasando por aquí, las ondas de radar, las ondas de los teléfonos móviles, que son microondas, y esas no las vemos. Y lo que vemos es una onda exactamente igual que esa, nada más que tiene otra frecuencia. Es una onda que este rizado es más estrecho. Pero, aunque solo veamos unas pocas, sabemos que existen otras y hemos ido descubriéndolas, y hemos ido produciéndolas, y hemos ido utilizándolas. El teléfono móvil, los rayos X del médico, esos rayos X de las radiografías son ondas electromagnéticas como la luz, y sin embargo las utilizamos, pero no las vemos. O sea que nuestros sentidos ven ondas electromagnéticas, pero en un margen muy estrecho. Sin embargo, el cerebro nuestro nos ha permitido descubrir que existen ondas en un espectro muy amplio. Es la misma idea. Por ejemplo, pongo aquí lo del Sol. La luz del Sol se conoce desde hace millones de años. La luz del fuego, desde hace miles de años. El fuego, si os dais cuenta, es uno de los descubrimientos más importantes, porque es permitir tener un Sol manejable a nuestro alcance. El poder que da el fuego es tremendo, ¿no? Un niño pequeño puede producir en un campo un fuego de una catástrofe que se necesitarían muchas bombas y eso que no podría hacer nadie. O sea, el fuego nos permite ser sedentarios, vivir en invierno, preparar las comidas, toda la elaboración de la gastronomía viene condicionada desde el descubrimiento del fuego, etc. Bueno, pues el fuego produce ondas que se ven. Pero ¿cómo sabemos que la luz del fuego y la luz del sol puede existir su esencia, su carácter ondulatorio, que no se vea? Bueno, pues viene de un vericueto mucho más complejo. En el siglo XIX se desarrolló una ciencia que se llama el electromagnetismo, que partía del estudio de las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas, todo está hecho de cargas eléctricas, pero que normalmente, como están neutralizadas, no se notan, pero cuando se roza, como si aquello se frotaba el ámbar, los antiguos, por eso se llama ámbar, es electrón en griego, notaban que atraía virutas de paja, el ámbar frotado. Bueno, entonces se descubren las fuerzas eléctricas y en el siglo XIX se mide cuáles son esas fuerzas eléctricas de una manera más científica, se hacen las medidas de ondas eléctricas. Entonces estas medidas de las fuerzas eléctricas las hizo Coulomb con una balanza, y entonces el hombre fue capaz de encontrar una ley de fuerzas eléctricas, y al mismo tiempo otro señor descubrió que la corriente eléctrica producía una desviación de la brújula. La desviación de la brújula todos sabemos que la produce el campo magnético terrestre, pero entonces se dio cuenta uno que una corriente eléctrica era como un campo magnético, y entonces en unos años, diríamos entre 1800 y 1900, en ese siglo, se acaba escribiendo cuáles, por más buenas, las ecuaciones de los campos electromagnéticos, y todo lo que se sabe a día de hoy de campos electromagnéticos quedó bien establecido. Una consecuencia de la existencia de campos electromagnéticos ondulatorios fue que se pensó que entonces se interpretó que la luz era una onda electromagnética. O sea, lo que habíamos visto, lo que ven nuestros sentidos, después de muchos vericuetos llegamos a descubrir que es una onda electromagnética, y que puede haber muchas ondas electromagnéticas y que no las vemos nosotros, pero están ahí y se pueden usar. O sea, es un camino muy complejo, en que hay combinación de los sentidos como seducidos por la naturaleza, acaban seduciendo a nuestro cerebro, que puede entonces construir teorías sobre todo eso. Es un lío del demonio, pero es así la historia, ¿no? Esto es un poco lo que les decía, estas son todas las ondas electromagnéticas, y sin embargo solamente somos capaces de ver unas poquitas
que hay aquí en lo que se llama el visible, estas ondas, esto es la frecuencia de las ondas, estos son los rayos X, estos serían las ondas de radio. Nosotros solo vemos esto, pero luego, haciendo la teoría electromagnética, descubrimos que existía todo esto. Bien. Sigamos con esto. Vamos a ver, ¿cómo nosotros vemos las ondas electromagnéticas? Las pocas que vemos solo un rango, como habéis visto, de frecuencias muy estrecho, pero ¿cómo las vemos? Cualquier cosa que nuestro cerebro detecta proviene de unas corrientes eléctricas que se producen en él. Y esas corrientes eléctricas, como todas las corrientes eléctricas, necesitan unas baterías, algo para mantenerse esas corrientes. Si no hay batería, pues no hay corriente eléctrica. O un enchufe, es decir, una fuente de energía que mantenga la corriente eléctrica. Si no hay esa fuente de energía, no hay corriente. ¿Cuáles son las...? Bueno, entonces, que seamos capaces de ver, según esta argumentación que os acabo de hacer, implica que tiene que haber una parte de nuestro cerebro que actúe como una batería cuando le da la luz. Y que cuando esa luz es de una frecuencia distinta, no funciona la batería. La batería que produce corrientes en nuestro cerebro, que decimos, estoy viendo a aquella señora, estoy viendo a este señor aquí, eso es que me produce, la luz que da en ellos viene a mi ojo y me produce una serie de corrientes, y entonces, o sea, que tenemos que tener algún mecanismo por el que la luz que nos llega produzca una corriente en el cerebro. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo se explica que nuestra... Para entender esto, conviene pensar un poquito qué es una neurona. Aquí está un esquema de la neurona, ¿sí? Vamos a ver si soy capaz yo mismo, porque de entenderlo yo, porque si no lo entiendo yo bien, difícilmente sería explicarlo. Vamos a ver, la idea es la siguiente. La neurona es una célula, como todas las células que tenemos nosotros, que tienen, bueno, nosotros y los árboles y las plantas y las ovejas y todo lo vivo tiene una célula, está formado por células. La célula, está aquí la célula, que tiene una cosa roja que he pintado dentro, que es lo que se llama el núcleo de la célula. Luego está el citoplasma, eso lo tienen todas las células. Lo que tienen las neuronas, que no tienen otras células, es todo ese andamiaje de patas, digamos, de ramificaciones. Y sobre todo, una ramificación que llama mucho la atención, que es muy larga. O sea, que la neurona es una célula como las demás, que si uno mira su núcleo tiene el mismo ADN que tiene el pelo, o que tiene las células estas de la piel, igual, el mismo ADN, pero la forma es distinta, porque tiene unas patillas que salen del citoplasma, que es la parte redonda, y luego tiene una muy larga que acaba en otras muchísimas ramificaciones. ¿De acuerdo? Esto es una neurona. Esta neurona actúa de la siguiente forma. Esta neurona, como veremos ahora, cuando está en reposo, está cargada por dentro con carga eléctrica negativa, un poquito de carga negativa. Entonces, cuando entran por estas patillas que tiene aquí, se llaman dendritas, entra carga positiva del medio, entra carga positiva, entonces ya deja de tener tanto carga negativa, porque está entrando positiva. Entonces, cuando entra una cierta cantidad de carga positiva, se abren unos canales y entra una cascada de carga positiva y entonces dispara aquí y sale un impulso. Si no entra esa carga positiva, sino que entra es carga negativa, se queda más en reposo todavía. Estaba en reposo y sigue más en reposo. Es decir, hay que meterle un poquito de carga positiva por las dendritas y cuando se mete un poco de carga positiva, se excita la neurona, se abren unos canales que hay por aquí de carga positiva y dispara una carga positiva en esta dirección. Entonces, fijaros que una neurona funciona exactamente igual que una cosa que descubrieron los científicos hace poco, relativamente poco, un siglo, que se llama un transistor. Suena un transistor. Un transistor es un elemento de la electrónica, de semiconductores. En definitiva, es algo que funciona con un 1 o con un 0, o está activo o está parado. Es como la neurona.
o está parada o está activa. ¿Y cómo entra o sale la carga en la neurona? Pues aquí está un esquema. Vamos a ver. Esta es la pared de la neurona, es decir, la pared de una dendrita, lo que se llama la membrana. Esto está el interior y esto el exterior de la neurona. Esta pared está hecha con esta estructura que estos son grasas, ¿cómo se llama? Lípidos. Es lo que se llama una membrana bilípeda que está formada por unas moléculas así y así. La parte esta blanca aquí representa lo que se llama la zona hidrófoba y esta hidrófoba. Entonces, esta es la membrana de todas las células, está hecha así, con grasa. Eso es la grasa que forma las membranas de la célula. Entonces, esas membranas suelen ser, no dejan pasar carga eléctrica a través de ellas, carga eléctrica que son lo que se llama iones que son átomos cargados, fundamentalmente de cloro, de sodio, de calcio, de potasio, que son los que hay ahí. Eso que dice el agua que tomamos, tomar esto que tiene mucho potasio. Entonces, la membrana es normalmente aislante, no deja pasar nada. Esas moléculas hacen como una barrera. Sin embargo, estas moléculas están, creo que esto está en el siguiente, luego sabré volver para atrás y no me quiero. Estas membranas, aquí veis esto rojo es el lípido que os digo, la membrana bilípeda, está atravesada por esta especie de setas verdes que he pintado ahí, que son proteínas. Y esas proteínas están formando lo que se llaman canales de la membrana. Es decir, la membrana es un aislante, pero tiene unas ventanas, unas ciertas puertas que están cerradas. Y esas puertas están hechas de proteínas que yo he pintado ahí de verde para que se vean bien. Estas proteínas son capaces de cambiar su configuración, son moléculas muy grandes, cambian la configuración de la molécula, como veremos en un pequeño ejemplo que pongo luego, de manera que en una posición de esas proteínas, esos canales se hacen permeables a los iones estos, a las cargas eléctricas. Y hay unas proteínas que solamente dejan pasar cargas positivas a través de ellas cuando se abren, y otras que solo dejan pasar cargas negativas. Por hacer la cosa sencilla. Bien. Entonces, evidentemente, esta es la configuración que tenemos en equilibrio de una. Esto es el agua y el plasma que hay fuera de la célula, el cerebro, que está por ahí, el líquido que tenemos en el cerebro. Este tiene unos átomos que son de cloro, que son negativos. Este cloro está casi todo fuera. Potasio, que hay mucho dentro y poco fuera, y sodio, el potasio y el sodio son positivos, que el sodio está casi todo fuera y poco dentro. Entonces esto sucede, y os voy a decir por qué, porque dentro hay una serie de moléculas que son eminentemente negativas. Entonces los canales, las proteínas que dejan pasar el potasio están siempre abiertas. Entonces, como están siempre abiertas, el potasio tiende a entrar por los canales para anular la carga negativa de los aminoácidos del interior. Pero como los átomos de potasio pueden entrar y salir, no entra tanto como para anular la carga que hay, porque también algunos salen por el movimiento de agitación y entonces se alcanza un equilibrio de esta forma. De manera que en reposo, aunque hay potasio dentro, es más grande la carga negativa y, como os he dicho, hay una carga negativa en el interior del agua. Bien, ¿qué es lo que pasa si ahora por cualquier causa abrimos los canales de sodio, que son los de arriba? Pues si se abren las proteínas que dejan pasar el sodio, mucho sodio entrará de la izquierda a la derecha. ¿Por qué? Porque el sodio es positivo y esto es negativo, luego es atraído. Y además, porque hay mucho sodio fuera y poco sodio dentro, aunque no hubiera ningún campo eléctrico dentro, si nosotros ponemos todas las moléculas de aire en este lado de la sala y ahí ponemos una pared y aquello lo hacemos vacío, en cuanto abramos el agujero empieza a pasar del que hay muchas al que hay pocas hasta que se iguala, ¿no? Todo el mundo lo entiende, ¿no?
nosotros estamos, quiero decir, el hecho de que haya carga se entiende bien con un ejemplo. Si entramos todos aquí y nos ponemos juntos, al cabo de un rato hay uno que dice, es más fácil irnos a y tal, y nos distribuimos uniformemente. Eso es lo que, aunque no hubiera carga dentro, al estar todo el sodio fuera, si saliera el sodio pasa. Bien. Pero es que además hay carga dentro. Entonces es como si estuviéramos aquí todos, allí no hubiera nadie, pero además pusieran el bar allí, que esa sería la carga negativa. Entonces iríamos todos otra vez para allá, que es lo que harían solos. Ahora, si estamos mucho más aquí que allí, y el bar lo ponen aquí, que es el caso del cloro, el cloro como es negativo, está todo fuera, pero si se abre el cloro no entra tanto como el sodio, porque aunque entra porque aquí hay mucho y tiende a distribuirse, la carga negativa le frena un poco, como si el bar estuviera en el mismo sitio que ya está. No, hombre, se van para allá, pero menos que si el bar lo ponemos ahí y lo vamos todos. Entonces, veis que este es un juego muy delicado, porque depende de los canales que abramos, vamos controlando la cantidad de carga que hay adentro y fuera. Bueno, pues todo lo que hacen los psiquiatras, fundamentalmente, es dar unas medicinas, que unas lo que hacen es abrir más los canales de sodio y otro abrir más, facilitar la apertura de los canales de cloro. ¿Qué pasa cuando se abre el cloro? Cuando se abre el cloro, si esto es negativo y está en reposo, entra aquí cloro, todavía es más negativo y más en reposo, es decir, a uno le calmas abriéndole los canales de cloro. Mientras que a uno que está así anormado le abren los canales de sodio y entonces entra el sodio y le pones en marcha inmediatamente. ¿Por qué es esas medicinas? Son medicinas que tienden a abrir o cerrar esos canales respectivamente. Bueno, esta es la idea, ¿no?, de cómo funciona. Entonces, claro, este rollo que os he metido aquí, todavía me queda un poco, porque si no ya no sé. Está explicado esto otra vez. Es esto, que es, bueno, de alguna forma, si unas neuronas se disparan con la luz, es que la luz tiene que producir algún efecto en esas proteínas que abren o cierran los canales. ¿Estamos de acuerdo? Para que cambie el voltaje y haya actividad. ¿Y eso cómo se hace? Y esto verdaderamente es algo muy espectacular, que yo creo que merece la pena reflexionar un poco sobre ello. Bueno, antes voy a explicar un poco de ondas y fotones. Esto es una cosa muy bonita de la física cuántica, que también para ya finalizar más la tarde, pues si fuera poco lo de las neuronas, vamos a hablar un poco de física cuántica para justificar el vino que nos vamos a tomar. Hoy van dos, ¿no? Bueno, entonces, la idea es la siguiente. Esto, a ver si no puedo explicar también. Vamos a ver, una onda, por ejemplo, esto es la luz. Eso es esto que es más o menos lo que se llama el campo eléctrico. El campo eléctrico en la luz es una cosa que está haciendo así, por eso se dice que es una onda, está vibrando el campo eléctrico. Y entonces esta es la frecuencia con la que vibra. Aquí tenéis dos ondas, esta tiene más frecuencia que esta, pero tiene la misma amplitud, la misma altura. Esta tiene más frecuencia y esta menos. Arriba, sin embargo, tienen la misma frecuencia, pero hay una que tiene más amplitud que otra. ¿De acuerdo? Bien. Pues la energía que lleva la luz trae energía, eso está claro, porque si nos ponemos al sol, pues tú notas que sube la temperatura, ¿no?, que te transmite calor, que eso es energía, luego es energía que trae la luz. Esa energía que trae la luz es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda. El cuadrado de esta amplitud da energía. Bueno, entonces, toda la historia de la luz ha sido la historia de una controversia, que era la luz era una onda o eran partículas. Newton decía que eran partículas, que traían una energía, como las energías que puede llevar unos perdigones, ¿no?, energía cinética. Sin embargo, los experimentos que había de difracción y refracción de interferencias ponía de manifiesto que la luz se comportaba como una onda. Entonces siempre hubo en la historia una discusión si la luz era una partícula, la luz era una onda.
A día de hoy sabemos con la mecánica cuántica que esa pregunta no tiene sentido, que podemos contestarla de una forma que es cómo funciona la naturaleza, que no quiere decir en este caso que cómo funciona la naturaleza es conforme a lo que llamamos nosotros nuestro sentido común. ¿Por qué es así? Porque hoy sabemos que la luz se comporta como una onda cuando se traslada, cuando viaja en un punto A. O sea, la luz del Sol a la Tierra viene como si fuera una onda. El vacío va como una onda. Ahora bien, cuando la luz da con la materia, se comporta como si fueran partículas. Luego la luz ni es una onda ni es una partícula, depende de lo que tú observes, el fenómeno físico que quieras observar, que se comporta como una onda o como una partícula. Bien. Entonces, ¿cuál es la energía? Hemos dicho que es, desde luego, proporcional al cuadrado de la amplitud. Pero, vamos a ver. Yo digo, la cantidad de dinero que obtengo con un billete es proporcional al número de billetes que tengo de ese billete, ¿no? De 1 euro. Si tengo 100 monedas de 1 euro, tengo 100 euros. Pero yo también puedo conseguir la misma cantidad de dinero con un solo billete, ¿no? Un billete de 100 euros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este es el punto único que os quería decir. Cuando la materia absorbe luz, la absorbe en un determinado tipo de billetes. Es decir, que si yo tengo un mecanismo dentro que absorbiendo luz puedo pasar de un estado a otro estado que tiene 5 veces más energía, no puedo hacerlo con 5 billetes de 1, sino tengo que hacerlo con un billete de 5. ¿Se ha entendido esto? Es decir, que las transformaciones de la energía de un cuerpo tienen que conseguirse con luz que viene con esa frecuencia, con esa energía concreta. Entonces esto es lo que se llama el fotón. El fotón es decir, la energía que trae una onda, es el número de fotones que trae. El fotón es como la frecuencia que tiene. La frecuencia es equivalente a que sea 1 euro o 5 euros o 7 euros. Por el fotón, por el número de fotones, de esos fotones que trae. Entonces, pensar esto, yo puedo tener, insisto, con pocos fotones, pero fotones de mucha energía, la misma energía que con muchos fotones de poca energía, igual que con 50 billetes de 1 euro tengo lo mismo que con un billete de 50. Bueno, pues lo importante es que la materia solamente absorbe la energía cuando va. Pues la energía la absorbe, quiere decir que si yo tenía una energía inicial 1, ahora tengo una energía 2, cuando la diferencia de energía de 2 a 1 es justo la energía del fotón, no la energía de la onda que me llega. Yo puedo tener, este es el punto único que hay que saber, que no vale, esto se probó, es un poco de lío. No, sencillísimo. Si esto, verdadero, ¿cómo dices tú? Si nacemos sabiéndolo esto, lo sabemos desde que nacemos, que no puede pasar un átomo de un estado de energía a otro de energía más alta, a no ser que venga un fotón de luz justo con esa energía. Esto se vio con las células fotoeléctricas estas tan habituales, porque las células fotoeléctricas mandaban luz, y entonces en algunos casos eran capaces de producir un movimiento de electrones. Eso quiere decir que los electrones se han bombeado a un estado que pueden moverse. Bueno, pues se veía que, por ejemplo, con luz de baja frecuencia, porque la baja frecuencia es bajo billete de poca cantidad, con luz, aunque mandaras mucha luz, mucha intensidad de esa frecuencia baja, no conseguías la corriente. Sin embargo, mandabas ultravioleta por muy poca intensidad y lo conseguías. Lo que quiere decir que lo importante no era la cantidad de energía, sino el billete que llegaba. Ese es el punto, el billete que llegaba. Bueno, pues este rollo, que es muy interesante porque
Es muy importante en física esto que acabo de decir, es de las cosas más importantes. Ya sé que es muy importante, importará a los físicos, pero a un ciudadano con la cabeza sobre los hombros le suele tener un poco al fresco. Pero vamos, lo vais a perdonar porque entonces vais a entender ahora una cosa muy bonita. Por ejemplo, aquí pongo una molécula que es una molécula que tiene 2 carbonos, 2 cloros y 2 hidrógenos. Yo no sé cómo se llama esa molécula, quizá un chico que sabe más que yo sabe cómo se llama. Pero es una molécula absurda, pero bueno, tiene gracia, porque veis que es la misma molécula la que está a la izquierda que está a la derecha, pero hay una ligera modificación. ¿No lo veis? Que aquí abajo están los 2 hidrógenos, en la izquierda, y en la derecha está un cloro, un hidrógeno, y aquí un hidrógeno y un cloro. La energía de esas moléculas es exactamente la misma. No así su simetría. Su simetría, una es más rica en simetría que otra. Entonces, estas 2 moléculas son iguales, pero para pasar de esta a esta otra hay que darle una energía, y esta energía vale en unidades de energía 5 electronvoltios, como diríamos 5 euros. Entonces, para pasar esta molécula de una configuración a otra, yo le tengo que mandar un fotón de 5 euros, que es justo de una frecuencia, una onda electromagnética de una frecuencia. ¿Eso se entiende? Sí. 5 euros. Si le mando 5 de 1, la molécula sigue en su sitio. Si le mando una moneda de 5 euros, pasa. Bueno, aquí está explicado, no vale con 5. Entonces, voy a este rollo, le meto para esto. Aquí está lo que... Esto es un resumen de lo que he dicho. Bueno, vamos a ver cómo una neurona se pone en marcha. Esto es el ojo, que habéis visto todos en el óptico. El caso es que la luz acaba aquí, en esta parte de atrás, que es donde están los conos y los bastones, que son las células del ojo que son capaces de transducir la onda electromagnética. Pero yo quería explicaros cómo funciona, ¿no? Bueno, aquí da, y luego se va al nervio óptico, que tiene un camino muy absurdo y tal. Dicen que es un fallo de la evolución, que también, bueno, no vamos a parar en eso. Y esto es lo que... Los fotorreceptores son 2 formas, son unos que se llaman conos y bastones, están en nuestra retina, en la parte de atrás. Son unas células que son las células que van a convertir la luz en un impulso eléctrico. Hay unas que se llaman los conos, que son una cantidad de 6 millones por ojo, mientras que bastones hay 100 millones. Los bastones vemos la intensidad de la luz. Los conos ven los colores. Cuando se apaga la luz es muy débil, apenas distinguimos los colores. Para distinguir bien los colores hace falta luz. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, antes de llegar a cómo funciona, un punto aquí también interesante, ¿no? Bueno, decía Cavafis que lo importante no era llegar a Ítaca, sino el viaje, ¿no? Que tu viaje sea largo y rico en conocimiento. Entonces, ¿veis? Aquí hay una gráfica que es muy sugerente para los amantes de la evolución darwiniana. ¿Veis? Aquí está representada en frecuencias que son los valores esos del billete, frecuencias de las ondas electromagnéticas que emite el Sol. Como veis, el Sol tiene un máximo ahí. Oye, es que esto es la parte de la onda electromagnética que hemos visto en el espectro que se llama el visible. Entonces, si uno mira dónde absorben los bastones, absorben entre 400 y 600 nanómetros de longitud de onda, que es justo la que tiene aquí el Sol. Qué casualidad que la sensibilidad máxima de nuestras células coincide con la frecuencia que es máxima emisión del Sol. O sea que la evolución nos ha llevado ahí. Eso es una cosa muy impresionante, que sean iguales las dos frecuencias. Es decir, que el Sol manda luz, que el billete está en una unidad, que es justo la unidad a la que es sensible mi ojo. Uno podría pensar, si lo que normalmente, porque como veis,
la emisión depende de la temperatura. La temperatura ambiente que tenemos nosotros, 20 grados, la radiación que emitimos, que absorbemos, que está por aquí, es infrarrojo, es de mucha menos frecuencia. Entonces dice uno, estando todo en infrarrojo, ¿por qué el ojo no ve en infrarrojo? Y se ha puesto, la evolución nos ha hecho ver el sol. Claro, si fuera infrarrojo lo que viera el ojo también está emitiendo infrarrojo y sería un cisco de interferencia. No distinguiríamos lo que viene de fuera de lo que viene de dentro. Una cosa curiosa. Esto viene filtrado. Bien. Bueno, pues ahora yo creo que ya llega el momento en que os explique cómo ve esto, que es una cosa maravillosa. Sí, recordaros que lo que veníamos buscando era alguna acción de la luz sobre las neuronas, que dispararan las neuronas porque llega la luz. Como sabemos que las neuronas se disparan cuando entra carga positiva o cuando deja de entrar o cuando varía la carga que entra y sale, tenemos que pensar en un mecanismo que la luz altere la configuración de esas proteínas que forman los canales para que cambie lo que entra y lo que sale. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la forma que la naturaleza ha elegido para funcionar. Esta es una molécula que se llama retinal. El retinal es una molécula que es del tipo de lo que se llama vitamina A. Es una vitamina que no la fabrica el organismo, sino que la tenemos que ingerir del exterior. La vitamina A. Eso lo decía la abuela, todo esto que tiene vitaminas y tal. Esa vitamina A es muy buena, porque veréis lo que hace. Esta molécula, que se llama retinal, tiene esta configuración y esta otra. Como tenía la de antes que os he puesto más sencilla, pero es decir, dos configuraciones con los mismos átomos, pero una está plegada aquí y la otra está desplegada. Una se llama retinal cis y la otra trans. Entonces, la frecuencia, o sea, la moneda que hace de luz que pase esto de aquí a aquí, pues depende un poco de cómo está, vamos a ver dónde está esa molécula, pero es próxima al espectro visible, a lo que es invisible. Entonces esta es la configuración que tiene la molécula. Yo quiero quitar esto, ¿no? Esto se puede quitar. ¿Cómo? ¿Se puede quitar esto blanco? No se sabe nada. Bueno, es la misma. Bueno, mirad esto de la derecha. La derecha es la membrana de un cono o de un bastón, de esas células que tenemos ahí en la retina, la membrana. Y eso rojo que hay es una proteína que se llaman opsinas. Esa proteína está atravesando, es un canal para los iones, para que entre la carga o salga. Entonces esa proteína que se llama opsina tiene pegada a ella una molécula de este retinal, que es eso blanco que veis ahí. ¿Veis eso blanco? Eso blanco es la molécula de retinal que está pegada a esta proteína, a la opsina. Bien. Entonces, cuando está en equilibrio, vamos, está en pasivo, está en esta configuración, que es esta. Cuando llega la luz y de ahí esta molécula de retinal pasa de aquí a aquí y cuando cambia de configuración tira de la proteína y la cambia el plegamiento y hace que pasen las cargas eléctricas. Es lo que quiero decir, es un milagro, ¿no? Es un milagro. Es una cosa increíble. Ahí está la mecánica cuántica, que es eso que he dicho, que tiene que ser... Claro, nosotros no vemos solo una frecuencia, vemos unas cuantas. Es que no todas tienen exactamente la misma frecuencia aquí, porque depende mucho de cómo de pegada esté la molécula esta a la proteína, lo cual da un margen y vemos unas cuantas frecuencias. Es decir, que esto no es una sola frecuencia, sino es una delta de una variación de frecuencia. De esta forma vemos nosotros. Bien. No, pues me quedo todavía 5 minutos. ¿No? Claro, hay una pregunta aquí que es también otra cosa muy impresionante, que es
¿Cuántos fotones? Fotones son billetes. ¿Cuántos billetes de esa unidad hacen falta para que se exciten suficientes conos y bastones para que nosotros seamos conscientes de tener la sensación de que estamos viendo? Bueno, pues uno dice, basta, los experimentos han puesto de manifiesto que bastan 90 fotones que lleguen al ojo. Los 90 fotones que lleguen al ojo de la frecuencia adecuada. A la retina de esos 90 solo llegan 9, llegan el 10%, porque se pierden por ahí por todos los líquidos esos que tenemos, el desenfoque, etc. Bueno, pues con 9 fotones somos capaces de decir, ve, estoy viendo algo. En la noche, cuando apagas la luz, se acostumbra el ojo, o sea, que cuando apagamos la luz no se ve nada, al rato se va viendo. Con 9 fotones tenemos sensación de ver. Cuando un día de sol de estos de julio, miramos al cielo, están llegando a nuestro ojo 10 elevado, a ver si lo pongo aquí, 10 elevado a 17 fotones están llegando a nuestro ojo. O sea, 10 con 17 ceros. Y sin embargo el ojo es capaz de ver 9, con 9. No hay un aparato que podáis imaginar, construido por la tecnología, capaz de abarcar 17 órdenes de magnitud. Imaginaros un peso que pesara una cosa que va de 10 a la 17 gramos a 1 gramo, que no. Es decir, que es un amplio espectro de percepciones tremendas. ¿Qué es lo que vemos nosotros realmente cuando empiezan a abrirse las canales y nos llega luz de varias? Yo, por ejemplo, ahora miro y veo a muchos de vosotros, veo, no confío, pero veo un grupo de personas que están mirando aquí. Bueno, pues a mí realmente, y a cualquiera de nosotros, cuando vemos un objeto, yo diría que la imagen redondeada que vemos, redondeada, acabada, es fruto fundamentalmente de nuestra memoria. Nosotros cuando vemos solamente percibimos muchas cosas como son segmentos, colores, formas, y es el cerebro nuestro el que construye esa imagen usando de la memoria que hemos desarrollado desde niños, de ver varias veces a nuestra madre, a no sé qué sea, tal, y ver eso, y ver el juguete, y ver tal, vas haciéndote una memoria, un archivo, que en cuanto ves alguna cosa, tú pones de tu parte muchísimo. Pones cosas que tienes aquí. Todos habéis visto cuando leéis un libro que hay faltas de ortografía que no se notan. Y aposta hacen a veces quitar una O, una cosa, y tú lo lees porque tú lo pones, no porque estés leyendo. Cuando empiezas a leer una palabra, te acuerdas de qué palabra es y sabes cómo tiene que estar escrita. Y aunque esté mal escrita, tú la lees bien. Ahora voy a poner algún ejemplo aquí también que se nota esto. Es decir, que parece una magia el que con datos incompletos que nos llegan de nuestra visión, que es muy limitada, seamos capaces de construir una imagen coherente y que además coincida con la de todos. Porque vemos mal, pero lo que vemos mal lo vemos mal igual tú que yo, porque estamos de acuerdo luego que hemos construido el mismo rollo mental ante una situación de una visión. Esto es una cosa interesante. Entonces, ¿quiere esto decir? Además nosotros vemos en 2 dimensiones, sin embargo yo aquí estoy viendo la primera fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila, y yo solo veo un plano. ¿Qué es lo que pone aquí? Pone, la visión es un proceso activo por el que a partir de una imagen bidimensional e imperfecta descubrimos lo que hay en el mundo real. Pero es una actividad del cerebro.
el camino tan largo que sigue desde el ojo lo que vemos. Aquí es donde salen dos caminos, el dónde, que es la ubicación de lo que estoy viendo. Esto viene por la parte de arriba, el saber qué es lo que estoy viendo, distinguir caras, colores, objetos, viene por este otro circuito de abajo. Todo se junta al final aquí en la zona más rica en la memoria, en el ejecutor, en la amígdala y el hipocampo. Es decir, que el camino que sigue la sensación de visión es un camino muy complejo en el cerebro, donde según va pasando, vamos comparando. ¿Cuántas veces vemos una cara y decimos, este me recuerda a fulano, ¿no? Este cómo se parece a fulano, es una cosa que tenemos en común todos, ¿no? Es porque estamos siempre, fijaros que lo que ve mi ojo, la de filtros que pasa, y pasa por todos los archivos a ver cómo recuerdo, cómo yo elaboro todo eso. Está con más detalle visto esto, cómo además se asocia, porque por ejemplo este es un experimento que hizo Candel con un premio Nobel de neurociencia, con un circo y un caballo, en el cual demostró que iban por distintos circuitos y luego se volvían a juntar el caballo del circo. Tú ves un caballo en un circo y tienes un circuito para el circo, para la tienda de campaña esa, y tienes otro circuito para el caballo y luego se vuelve a mezclar, pasa al hipocampo la imagen y al final tienes una imagen coherente. Esto es un poco lo que se vería, lo que veríamos. Esto es todo el trabajo que hace el cerebro con esa imagen, y al final lo que observamos, nosotros queremos observar es esto, pero ha sido todo trabajo que ha hecho la imagen a partir de las corrientes eléctricas de la retina. Otra parte que es el color, que es muy importante, ¿no? Que es la subjetividad. No tiene nada que ver esto con esto que se llama del color, ¿cómo se llama eso? El daltonismo, ¿no? No, esto es sin daltonismo ninguno. Es decir, el color, nosotros tenemos una... Es muy tremendo que lo que llamamos rojo, coincidamos todos en el rojo, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor vemos cosas distintas por el rojo, nunca lo sabremos, pero todos coincidimos. ¿Sabes? Es una cosa curiosa sabiendo que trabajamos todos. Entonces, esto era para explicar por qué el arte abstracto tiene, cuando se piensa en estos términos que estoy hablando, en este contexto, tiene un sentido que es distinto que lo que decimos cuando ignorantes nos enseñan un cuadro, los que por educación antigua pensamos que los cuadros son figurativos. Dice, hombre, el cuadro de Carlos V con la lanza, pues todos sabemos lo que es, ¿no? Es verdad que lo que estamos viendo en ese cuadro de Carlos V son flashes, como hemos dicho, pero construimos esa imagen porque es... Ahora, ¿qué pasa? Y esta es la gracia del arte abstracto. Cuando nos enseñan una cosa de arte abstracto, lo primero que dice todo el mundo, esto lo hago yo, ¿no? Sin embargo, lo de Tiziano no lo hago yo, pero esto lo hago yo, ¿no? Pero tiene una cosa un poco más de enjundia, porque lo que está haciendo el arte abstracto es poner en el lienzo justo lo que nosotros vemos normalmente en la realidad. Rayas, colores, tal, lo que he dicho que vemos cuando miramos, ¿no? Y sobre eso construye nuestro cerebro. Luego, lo que hacen los abstractos es darte mucha más libertad y por tanto más protagonismo en el disfrute del arte, porque te invitan a que tú hagas la construcción. Aquí hay algunos ejemplos que he puesto. Bueno, por fijarse en lo que se llaman expresionistas de la escuela de Nueva York, que se puso de moda, que era esto del color, Rothko y Murray Lewis, y la forma y la textura de Kenny y Paul. Aquí eran los... Por ejemplo, esto es una cosa más. ¿Cuál de los dos aros es más blanco? ¿Tú cuál ves más blanco? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Pero
todos sabéis qué título le pongo porque son iguales del mismo color. O sea que depende mucho, claro, decir, el contexto, ¿no? Estos son del mismo color, sin embargo todos dicen, bueno, este es oscuro y este es claro, pues no sé, esto y esto son del mismo color. Lo mismo sucede, y está la idea, ¿no? El espectador es creativo con el arte abstracto. Esto, ¿veis algo ahí? Hasta ahora la veis mejor. Es la misma que al principio, pero la veis mucho mejor después, ¿no? Este cuadro, estos eran de los presocráticos, los preexpresionistas. Este es Turner. Oh, qué cuadro, qué belleza el cuadro. Este otro de Kenny, uno de esos. La novia de Kenny, fijaos, una novia que era muy asimétrica, la pinta puesta muy asimétrica, ¿no? Esta es una muestra de lo que es textura. Pollock. Este Rothko, que es el color, solo el color, y puedes mirarlo y te puedes obtener lo que sea. ¿Sí? Yo ya, lo que he aprendido es, ya no digo eso, lo hago yo, porque no lo hago. Y creo que, bueno, que ya está bien, ¿no? Vaya al rollo representativo de mecánica cuántica y cerebro y tal, ¿no? Pero bueno, la idea se coge que hay aquí, hay contenido, ¿no? Que es para pensar un poco, ¿no? Y cómo, yo creo que lo bonito es ver que, bueno, la cultura es una y lo que es verdad es que también, como decía Echenique, el humanismo es uno, o sea, que esto que se diga, yo soy humanista, los de letras, humanista puede ser de ciencias y de letras, ¿no? Y que verdaderamente pues todo está vinculado y que hay relaciones y que algún día pues tendremos un conocimiento único que no será ciencias ni letras, sino será entender la naturaleza mejor, ¿no? Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Antonio, por esa nueva charla magistral. Bueno, muchas gracias por una nueva charla magistral, siempre es un placer tenerte aquí. Pasamos ahora al turno de preguntas, como siempre digo y nunca más caso, preguntas cortas, respuestas breves, luego hay tiempo para interaccionar y establecer diálogos con el ponente. ¿Todos los seres vivos tienen los mismos 9 fotones? Bueno, no, depende porque todos tienen, vamos a ver, dicho, todos los seres vivos tienen las mismas células, pero ya en la evolución ha habido diferentes tipos de, o sea, hay seres vivos que ven en otra longitud de onda, en otros fotones, en otra longitud de onda. No todos vemos en el mismo visible. Hay quien se ha acostumbrado a ver incluso con ultrasonidos, ¿no? Dicen el equivalente a la vista nuestra es en los murciélagos los ultrasonidos. Son ondas acústicas, no son ondas electromagnéticas. Y que luego la evolución ha funcionado como ha podido en cada una de las ramas hasta donde llega. Lo que sí es verdad es que lo que he dicho es que todas las células de los seres vivos tienen el mismo ADN. Más o menos están hechos de ADN, no es que sea la misma cadena, pero está hecho del mismo mecanismo. Esto lo que demuestra es que todos los seres vivos vienen de una misma célula, de una célula primigenia, que se llama, ¿cómo la llaman? Luca la llaman a la célula primigenia. La primera célula que existió, una bacteria, una célula, un organismo vivo unicelular y que no tenía núcleo, tenía
genoma disuelto en el citoplasma. Pero todos venimos, es decir, que no es que cuando dicen venimos del mono, bueno, del mono y del árbol, venimos de una sola cosa todos. Como decía Juan Luis Arrabal, no es que vengamos del mono, señores, que somos monos. Monos ilustrados, pero... ¿Se han detectado todas las longitudes de onda o hay longitudes de onda que todavía no sabemos cómo funcionan o cómo interpretarlas? Yo creo que bueno, las de baja frecuencia todas se han detectado porque bueno, desde la estática, cuando uno, la de 50, muy baja frecuencia, esta de la luz de 50 Hz, todo esto, son muy fácilmente accesibles. Yo no sé, en altas frecuencias tienen que ser las energías, los fotones de las energías más altas, no las frecuencias más altas. Bueno, yo no sé cuál será el límite. Un poco por lo de la materia oscura, que a lo mejor está en una frecuencia que no podemos detectar y está ahí... Bueno, sería una frecuencia más alta, si con todas las otras detectan bien. Sí. Eso ya, claro. ¿Sabemos algo de cómo es el mecanismo que hace funcionar la memoria? Bueno, hay un libro muy bonito de Eric Kandel, que es este premio Nobel que te digo, se llama En búsqueda de la memoria. La memoria, en definitiva, parece que son... la memoria parece que son circuitos eléctricos que están establecidos. O sea, nosotros tenemos todos una circuitería, nacemos con unos circuitos. Y a lo largo de la vida, esos circuitos, las uniones que hay, por ejemplo, imaginaros que cada neurona de estas que yo he pintado ahí unas patillas cuando acaba el axón, ese largo, acaba en unas patillas que esas se unen a las dendritas de la siguiente y la otra a las dendritas de la siguiente. Cada neurona tiene a veces miles o 10.000 dendritas. Entonces, las combinaciones que puedes hacer son tremendas. Las dendritas son donde están las proteínas que abren los neurotransmisores. Entonces, tú puedes tener una circuitería más o menos global hecha, que naces con ella genéticamente, pero a lo largo de la vida vas reforzando unas uniones, y eso es la memoria. La memoria, diríamos, Es como un disco duro de un ordenador. claro, exactamente, es mantener... Tú, cuando piensas un nombre, yo no sé, los nombres es lo primero que se olvida, ¿no? Y de pronto te sale el nombre súbitamente. Es que tienes ese nombre ahí en un circuito, que ese circuito, por lo que sea, no está en marcha, y hay un momento que se abre el circuito y pasa. O sea, la memoria... Mira, este había estudiado muy bien una cosa, porque estudió un caballo de mar que tenía, no sé si 1.500 neuronas, es decir, son poquísimas. Y entonces veía cómo la memoria educaba al caballo de mar para que tuviera memoria. Entonces se daba cuenta que había dos tipos de memoria. Una memoria que se llama, la memoria que hemos todos ejercido cuando hemos estudiado un examen la noche antes, que te quedas toda la noche estudiando y a la mañana siguiente llamamos, esto te lo sabes con alfileres. Esa memoria es porque refuerzas uniones que ya tienes. Y luego, la memoria permanente es porque la neurona es capaz de crear uniones nuevas. O sea, cuando tú naces con esas uniones, puedes crear uniones. Y esas uniones nuevas es lo que da memoria más permanente. Pero en definitiva, todo lo que funciona en el cerebro son voltajes. O sea, lo que yo llamo color verde, que dentro del cerebro, si os dais cuenta, no hay luz. El cerebro está más oscuro que el demonio dentro. Sin embargo, yo tengo una idea clara de lo que es verde. Yo cierro los ojos y sé lo que es verde. Verde es una corriente eléctrica concreta que hay en mi cerebro, que le llamo verde. O sea, todos son corrientes eléctricas. Pero la memoria está vinculada con esas corrientes eléctricas. Tú te acuerdas del verde, porque cuando piensas en verde se te disparan una serie de neuronas que te hacen un recorrido eléctrico, que ese recorrido eléctrico tu cerebro le llama verde. Pero es así, porque dentro no hay luz. O sea que los bastones mandan una señal que produce un circuito que se llama verde, que tú archivas en tu memoria, y cada vez que ves verde, que ves el chup, te acuerdas. Por eso no hace falta que lo veas mucho.
porque tú ya lo tienes archivado en tu memoria. Cuando empiezas a ver, esto es verde, está bien eso. Hay que pensar que sí. Es que has hecho referencia a un tema que no he entendido bien. El tema de que la luz solar, como que entraba toda, era algo como si estaba fuera. Era algo, y es que no sé, yo lo he vinculado como si fuera que la persona tiene conciencia de que lo que está viendo fuera de la luz del sol es algo separado de él mismo. Yo he dicho, el sol he hablado pues, para decir que nuestros bastones están sintonizados a la frecuencia del sol. La frecuencia del sol es lo que llamamos visible, cada casualidad es. Segundo, he dicho que llegan 10 a la 17 fotones del sol. Es una barbaridad, pero no nos ciega. Y somos capaces de detectar 9, tenemos una capacidad de resolución de 9 a 10 a la 17. Eso lo he dicho en sol. Y luego he dicho que la vista, nosotros llamamos ver una cosa, o es porque refleja la luz del sol, o porque creamos un sol artificial con una bombilla o fuego, algo que emita la misma longitud de onda que el sol, que es lo que vemos, que ve en un cuerpo y lo refleja. O sea, nosotros lo que vemos es la reflexión de la luz en los objetos. Estas cosas he dicho, no he dicho nada. En el tema de la evolución he dicho que de todas las ondas electromagnéticas, nuestro organismo, los humanos, por eso no todos, nuestro organismo solo da la casualidad que ve en la longitud de onda que emite, de la frecuencia que emite el sol. Entonces digo yo, no será una casualidad. O sea, que los rayos X no los vemos, pero vemos lo que emite el sol. El sol es el origen de la vida, de la tierra, de todo. Y da la casualidad que nosotros, en lo que ve nuestro cerebro, lo que es capaz de decir que vemos, es la frecuencia del sol. Pues la mayoría también ven la luz del sol, pero ven en otros, pueden ver más. Pero la luz del sol la ven. Ese es un punto, porque eso es lo que quería decir. Porque tú podrías decir, nosotros vemos aquí, pero el sol no lo vemos, como no vemos la radiactividad natural. Aquí están piedras de aquí están echando una radiación alfa en una frecuencia, y nosotros no la vemos, vamos a decir nada, no la vemos. Pero sin embargo del sol sí la vemos. Pero el sol está muy vinculado a la propia vida. O sea que la vida está vinculada al sol. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, vamos a ir terminando con la parte científica de esta sesión, que como decía, es la última de esta tercera edición. Estamos ya trabajando en la próxima edición y bueno, yo digo que en la próxima edición tenemos una deuda pendiente con vosotros porque sabéis que intentamos organizar una charla sobre inteligencia artificial, pero al final el ponente decidió que venía aquí a hablar de su libro y se habló un poco de inteligencia artificial, como recordaréis los que vinisteis, así que estamos preparando una que de verdad nos lo cuente de una forma que todos lo entendamos. Y ya para cerrar esta edición, les doy la palabra a nuestra alcaldesa Victoria Banderas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero decirte, Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa mente tan privilegiada. Yo me he sentido muy pequeñita hoy, pero claro, digo, qué pequeñita soy. Pero claro, es que estamos frente al catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
con un montón de distinciones, voy a nombrar solamente unas cuantas, como Premio de Investigación Miguel Catalán, Medalla de Honor al Fomento de la Invención, Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química, Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva. Y esta mente privilegiada, pues yo nunca pensé que podía relacionar el magnetismo con el arte abstracto. Así que te doy las gracias, porque aunque no me he enterado de mucho, pero sí que he intentado hilar algunos conceptos. Has hecho bien de no enterarte porque igual he dicho alguna. No, yo creo que hemos descubierto la magia, por un lado, lo increíble que es la naturaleza, y algo se nos habrá quedado. A cada uno habremos cogido alguna cosa. Yo desde luego he hecho algunas anotaciones y es verdad que he aprendido. Quiero dar las gracias también a Miki, a Cosas de Hoyo y a todos los que organizáis este Hoyo Conciencia, que aunque no he podido asistir a todos, sí que asistí al primer de la legislatura pasada cuando inaugurasteis, que también lo hizo Antonio, y en este cierre de esta temporada. Y no sé si tenéis que empezar a cambiar el nombre de Hoyo Conciencia con Mentes Privilegiadas. Y es un honor, un placer que sigáis el recorrido de este proyecto, porque yo creo que todos los que están aquí y los que han venido otras veces, pues quedamos maravillados. Así que muchísimas gracias y, como siempre, pues un pequeño detalle por este tiempo que has compartido con los oyenses y que nos has enseñado algo más, Antonio. Quiero también agradecer al equipo, al concejal de Participación Ciudadana, que está siempre pendiente también de las necesidades que tenéis. Compartimos. Los oyenses, esto contigo. Yo quería añadir que, si alguno tiene ocasión, a mí me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Miki, que es que aparte que, bueno, aquí nosotros disfrutamos, o en la academia de la charla y tal, pero yo quiero tener un recuerdo a mis amigos de la prisión de Navalcarnero, que es donde da un curso de ciencia, y es muy emocionante ver lo que, cuando cuento estas cosas, que vosotros que estáis acostumbrados a la divulgación científica y todo eso, decir, joder, es difícil y tal, imaginaros toda esa gente que está ahí metida, cuando al final no me dejan irme de lo que me preguntan. Es una cosa realmente emocionante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, como hemos usado muchísimas neuronas y hemos desgastado mucho, yo creo que lo del vino nos va a venir bien. Muchísimas gracias.